Bien ahí. ¿Cómo están? Hola, ¿Qué tal, profe. chicos? Bien, bien. Hoy viernes. Se arma la joda. Hoy, capítulo nuevo. Vendría a ser como una. ¿Cómo se llama esto? Que ya me olvidé. Por hablar macana, ¿ves? ¿Y dónde está? Daniel no está aquí. Me ayudan anda de vacaciones. Entonces no ha vuelto de. mm, para confiarse en el ayudante, ¿no? Sí, eso, por favor, pongan el apellido en el chat. Por la duda, no sé si está habilitado en la plataforma la asistencia, ¿no? No saben nada. Sí está habilitada, profe, ¿no? Ah, bien, bien. Bueno, por las dudas, porque no sé nada de ingeniero Caneda, dónde andar de vacaciones, o no ha vuelto del 25 de mayo, no sé. Ya alargado la gira ese. Eh, no ha vuelto del 25 de mayo en la plataforma cita. ¿Qué va a ser? ¿Dónde andará? Pero acá nosotros Está siempre a largo el pie de locro, ¿viste? cañón. El locro, todavía está poniendo el fuego, el locro está limpiando la olla. El Danielito. ¿A dónde estará? No, debe andar de viaje, siempre viaja con el tema de internet. Y bueno, a veces sale fuera de la provincia y a veces lo atrapa en algún lugar, alguna restricción y quedó. Perdón. Ahí está Daniel. ¿Ve? Ya le voy a decir que ustedes estaban hablando macana, ¿no? Hola Daniel, ¿cómo Era lo estás? que se decía acá. Escúchame, todo esto estaban hablando bacán aquí, ¿no? Yo lo voy a derecha va. Uh, ya, ¿qué se ¿Ves? me pasa por llegar tarde, ves? Llega tarde y te sacan, te despellejan vivo. Sí. Quiero ver con certificado de paga si no está justificada. ¿Qué parece? ¿Qué tal ese locro del fin de semana? 25 de mayo. Espectacular el fin de semana. ¿Ah? ¡Ah, Espectacular. los diablos! ¡Qué suerte! Che, yo he estado con mal del estómago, así que No. dieta. Y bueno, el locro, el pollo, el pescado, la empanada, ya no sé. El vino, todo lo que Y había. nada más, el tiempo también. Y después uno quiere componerse con la patillita así, con uva sal. Bueno, el Fernet, Ay, Dios. un ¿Ah? Fernecito para bajar, ¿no? También, metemos el Fernet Claro. igual, eh. No, no, ya no pasamos, ya no estoy en edad para Es pasarme digestivo. de copas con la comida. No, que por ahí hacen unos locros fuertes. ¿Qué va a hacer? Bueno, Kikirimichi el tema. El no, le kikirimichi, tal metemos cual. todo, sí, bueno, ¿qué va a ser? Hay que. Y la semana que viene no vamos a tener clase, no le vamos anticipando que vamos a participar todos de la charla, ¿no? No se Bueno, olviden. Bueno, Ingeniería. profe. Ya le voy a pasar el link. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya le voy a pasar el link. TC2, acá le paso el link de dónde está todo, ¿no? Para que puedan entrar a todas las charlas. No me acuerdo, la verdad que hay muchas charlas, no me acuerdo, hay muchas interesantes justo en los horarios nuestros. Ahí acabo de pasar en el grupo de WhatsApp la página donde están todas las charlas. La verdad que está linda. Hay gente de otros países muy buena, se me hace que va a estar en algunos temas interesantes. Bueno, hay que participar, estaría bueno. Total, no perdemos nada. Perdemos una semanita que no vamos a perder, nosotros vamos bien con los tiempos. Eh, Después de la semana esta, vamos a empezar a pensar en el parcial o evaluativo número 1 antes de las vacaciones y ya vamos a ver con qué tema lo sorprendemos. Oh, bueno, ¿algún Aprovecho que va Che comentario? y me echo un poco Sí. yo. Bueno, ya habrán visto que están corregidos los
prácticos. Ah, bien. Dos cosas. Uno, hubo un par que no lo presentaron prácticos, sino que estaba como borrador. Hubo varios que no presentaron todavía, así que los que lo tienen como borrador, corrijan lo que les faltó y lo pueden entregar. Les va a quedar fuera de término, no importa. Lo importante es que y que lo hagan, claro. Sí, y los que no presentaron, ya sea porque se venció ya el plazo, presenten igual, hay una opción para presentar fuera de término, y bueno, Sí, por lo menos va a estar... deja hacerlo, no hay problema, no hay problema. Ese es el práctico 0-1. Práctico 1, lo llamamos práctico 1 Ah, el 0 y 1 lo directamente. metió uno solo. Sí. Si hay alguna duda con respecto a las devoluciones de los prácticos, avisen, consulten, si quieren consultar en el grupo, mejor, así queda abierto para todos y no están repitiendo toda la consulta. Bien. Bueno, entonces, después que pasemos esta semanita de la semana de ingeniería, vamos a hacer a los exámenes, que serían los temas que estamos viendo, menos este cuadripolo. Vamos a ver si llegamos a tener cuadripolo. No creo, pero bueno. Pero sí podemos ya terminar, no hay problema. Todo es factible, todo es posible. Sí, con respecto al examen, hay detalles que son, por ahí son cosas que se escapan nada más. Cuando uno está presentando un trabajo, un informe, en este caso un práctico, o puede ser un ejercicio en el parcial, y más aún en un final, y te comes los nombres de los ejes. Ah, es importante. No es grave, pero hay que ponerlo. es un detalle tonto que te resta puntos. ¿Se dan cuenta? Acá no hay drama, Bien, sí. no hay problema, los marqué, no hemos bajado puntos ni nada por ese detalle, pero son cosas que en otra instancia sí van a tener mucho mayor peso. Fíjense en eso, repasen un poquitito los pasajes de términos, ¿no? Por ahí estamos un poquito oxidados, repasen un poquito nada más. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, está el chat, está el foro, está los mensajes por la plataforma. Sin miedo. Está bien, está bueno. Ah, un pequeño detalle antes de comenzar. Ustedes los días lunes tienen a las 19 horas con el ingeniero Teruel medidas 1, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, muy posible, estamos tratando de combinar o cambiar con el ingeniero Teruel para que yo empiece a las 7 y él empiece después de mí, tipo 8 menos cuarto. Estamos viendo esa posibilidad. Ahora me falta hablar con los chicos de quinto, para ver si lo puedo cambiar al revés. Para que se organice un poco el ingeniero Teruel, que está medio complicado con los horarios. Pero bueno, ya la voy a avisar. No tiene problema, ¿no es cierto? Me imagino que no. No, profe, ningún Ah, problema. bueno. Ningún Ah, problema. bueno. No hay drama, Bueno, los pasamos a las no 10 de hay la noche. drama, no hay drama. No hay drama. Bueno. No, si estamos, no se va a rotar, no va a lograr, pero todo eso va a depender del quinto año. Pero prepare música piola para los lunes, así bien movido, para que arranquemos bien. Ah, muy bien. Bueno, eso me gusta, eso es factible. Bueno, vamos a empezar la clase y no vamos a estar hasta las 10 de la noche aquí, o hasta las 11, no sé, acá. Bien. Vamos a empezar. Voy a disminuir un poquito acá. ¿Quién está hablando ahí? Antes de... Voy a tener algo de poder, ¿no? Daniel. Sí. Perfecto. Bueno, yo voy a achicar esto. Y voy a... ¿dónde está acá? Y grabar. Sí, ahí está grande, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces comienzo a grabar. Está cocinando. O está lavando el plato, Bueno, no hay problema. Puede hacerlo. Empiezo a grabar, ¿no? Recording in progress. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a empezar
con un tema nuevo que se llama cuadripolos. Cuadripolos es una unidad muy, muy interesante dentro de nuestro programa porque vamos a aclarar o vamos a aprender que algunos temas importantes se pueden todos referir a un cuadripolo. Ese cuadripolo nos va a servir después para el diseño de cualquier filtro, de cualquier equipamiento o de cualquier sistema que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, primer punto, ¿qué es un cuadripolo? Y acá hay una definición muy bien extraída de un libro. Hay varias definiciones, ¿no? Pero yo creo que la que más se le acerca puede ser esta. Puede haber varias, se puede discutir el tema, pero podemos pensar que un cuadripolo es una configuración arbitraria de elementos del circuito que tienen dos pares de terminales, pero deben cumplirse como condición que los terminales de entrada no deben estar vinculados con los de salida por afuera, sino solamente por la parte interna. ¿Qué significaría esto? A ver, voy a hacer un operativo aquí con la computadora y voy a ponerme a escribir. Esto significaría lo siguiente. Nosotros tenemos un cuadripolo y todos los componentes van a estar ahí adentro del circuito. No va a haber componentes externos. Un arreglo dice arbitrario, puede ser cualquiera, no sé, en cualquier circuito que esté adentro. Y no tiene que haber una conexión por afuera, supongamos un tipo de realimentación externa, o que yo haga esto así, o sea, ya cambia las condiciones de lo que es un cuadripolo. Entonces un cuadripolo solamente se relaciona la salida con la entrada a través del interior. Todo demás externo no debería estar. Entonces, pero otra condición en este caso de cuadripolo que vamos a trabajar por ahora es que vamos a suponer que todo lo que está adentro es pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque estamos trabajando con circuitos pasivos todavía. Y vamos a tener en cuenta de ahora en más, por lo menos por esta unidad, vamos a tener en cuenta, fíjense, la entrada vamos a asignarle B1, que sería la entrada número 1, los puntos 1 y 1', que serían los puertos de entrada, una corriente I1 que ingresa al cuadripolo, serían los parámetros que están en la puerta de entrada, por ejemplo. Y ahora vamos a la puerta de salida o terminal de salida, vamos a tener los puntos 2 y 2' y la tensión B2. Y la corriente I2 ingresa al cuadripolo. Esta sería en forma convencional. Y esa convención vamos a hacer que la corriente I2 y la corriente I1 sean positivas. Si en algún momento nosotros decidimos cambiarle el sentido de la corriente, ahí le tenemos que cambiar el signo para que siempre sea positiva. Bueno, ¿qué podemos hacer con los cuadripolos? Ustedes me dirán, ¿para qué sirven los cuadripolos? Bueno, en el estudio de los cuadripolos normalmente se utilizaba históricamente para utilizar y conectar varios cuadripolos en cascadas. Entonces uno hacía el cálculo o el análisis de todo lo que pasa en el medio de estos cuadripolos. ¿Y qué sería eso? Impedancia de entrada, impedancia de salida, impedancia en cortocircuito, impedancia en circuito abierto. Hay muchas impedancias, impedancia de entrada acá. Por ejemplo, la adaptación de impedancia, la impedancia de salida. Bueno, un montón de análisis de estudio que vamos a hacer nosotros con este cuadripolo para que nosotros podamos calcular esas impedancias o esas admitancias o esos parámetros que nosotros queremos obtener. A ver, por ejemplo, equipo de música, le doy un ejemplo. Equipo de música que tiene una impedancia de salida, todos los que saben, 8 ohmios. ¿Ven? Entonces yo resulta que tengo un parlante que no tiene 8 ohmios, tiene 16 ohmios. ¿Puedo conectarlo esto acá? ¿Qué opinan? ¿Hay alguno que sabe o no? No. ¿No? No, no se puede. Bueno. Sí se podría, pero no entregaría la De máxima poder se puede, transferencia de pero energía.
Claro, muy bien. La respuesta es así. Podemos conectarlo, pero ¿cuál sería el problema? El equipo tendría 8 ohms y el otro 16. No hay una adaptación de impedancia, por lo tanto no cumpliría la famosa regla de la máxima transferencia de energía, que las dos impedancias sean iguales. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, tendría que poner en medio un pequeño cuadripolo que adapte la impedancia, que tenga 8 de acá y 16 a la salida. ¿Me entienden? No necesita ¿Cómo, ser un profe? sub. ¿Puede repetir eso? Yo en el medio de estos dos tendría que poner un pequeño adaptador de impedancia, ¿me entiendes? Que es un cuadripolo. Esto que acabo de dibujar ahí, ¿ven? ¿Lo ven? Ese adaptador de impedancia tendría que tener 8 ohmios para que lo mire al equipo de audio o de música, y a la salida de ese cuadripolo que está aquí rayadito tendría que tener 16 para que lo mire al parlante. ¿Me entienden? Entonces ahí lograríamos que acá, entre estos dos, habría una adaptación de impedancia y entre estos dos habrá otra adaptación de impedancia. ¿Se dan cuenta? Yo tendría que colocar en el medio un circuito que le llamamos cuadripolo que adapten esas impedancias, tanto de entrada como de salida. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien, entonces, pero ese circuito, no crean que es complicado, ¿no? Pueden ser muy sencillos, o también puede ser muy complicado en función de lo que yo quiera hacer, también de lo que yo quiera super diseñar y fijarme. Pero a veces es muy sencillo, son dos elementos y nada más, o tres elementos y nada más, o una resistencia a veces y nada más. Pero bueno, hay que hacer la adaptación y hay que calcular, y para eso hay fórmulas. Muchos usan el sentido común más que otra cosa, pero hay fórmulas, se diseñan de alguna manera y eso es lo que vamos a averiguar. Y otra cosa importante que tienen que prestar atención ahora acá, hay muchas cosas que son de sentido común. La matemática que vamos a utilizar es muy elemental, son fracciones y son relaciones, pero acá el sentido común y el concepto es lo que vale, mucho más que otras cosas, ¿no? Mucho más que decir, yo voy a saber la superevaluación. No, aquí hay mucho más de concepto y de sentido común. Bueno, en cuadripolo tenemos configuraciones muy típicas, ya utilizadas. Fíjense, yo como recién les decía, configuraciones muy básicas, muy sencillas, que la primera que está acá se conoce como L, que ya lo conocemos, que es el famoso divisor de tensión. Puede ser de una forma o de la otra forma. No sé si se dan cuenta, fíjense que tienen dos formas diferentes la L, pero cada una va a tener digamos, una adaptación diferente. Este va a bajar la tensión y este no la va a bajar, sino ¿qué va a hacer? Después vamos a saber qué va a hacer con este. ¿Lo ven? Porque acá toda la tensión va a quedar en esta resistencia, pero acá se va a producir, si yo tengo acá, se va a producir la diferencia de tensión. Bueno, vamos a ir analizando algunas redes como para que sean genéricas, no es que vamos a analizar todo. La estrella, tipo T o estrella que también se llama, también tiene una impedancia de acá y una impedancia de acá. Todo esto que yo están en verde, en colorcito verde, son impedancias, ¿no? Que pueden ser resistencias puras, pueden ser capacitores o pueden ser bobinas, ¿no? No se olviden. Esto que está en verde puede ser cualquier componente, ya sea puede ser R, L o C, no hay problema. Le he puesto así de color verde, pero como si fuera una resistencia, pero son impedancias. Le vamos a poner zetas. Pero también pueden ser Y, que son las admitancias. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la admitancia? Sí, profe. Bien. Cualquiera de esos puede ser estos componentes. Lo podemos usar indistintamente. Y eso va a depender, digamos, de la habilidad de ustedes. Porque, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a utilizar Z, pero tengo la obligación de enseñarle tanto la Z como la Y para que después ustedes digan, bueno, yo prefiero usar las Y porque las Y están en paralelo, se usan con corriente, quiero saber un poco más de corriente. Perfecto, está bien. Hay que saberlo las dos. Pero uno muchas veces se acostumbra a usar una y la deja pendiente a la otra. Pero bueno, es habilidad nada más. Otras configuraciones que está acá, un poquito más complicada, la configuración es esta que se llama pi o triángulo, que también, fíjense, va a tener una impedancia de entrada ya fija, que sería esta, y después se produce la diferencia de tensión pasando esto y vamos a obtener algo acá.
Esto es muy parecido como si fuera un filtro. Si hubiera una resistencia, un capacitor, una bobina, acá sería un filtro, fíjense, ¿no? Y ya aparecen los cuadripolos, aparecen, perdón, los polos y los ceros, toda esa historieta también. Después también hay otra aquí que es más complicada si uno quiere resolver por Thevenin y por Norton, que es una O, esta configuración, una O o un cuadrado. Entonces, fíjense que acá vamos a tener una tensión que se cae sobre esta resistencia y después se divide en tres o tercera parte, o dependiendo del valor de cada una de estas tres, supongamos que sean iguales, entonces esta va a ser la tercera parte. Pero si son desiguales, vamos a jugar con esta función, con la forma, digamos, de la configuración. Cada una de estas configuraciones siempre tienen aplicaciones diferentes. No todas se usan en todos lados y cada una va a generar, digamos, una ecuación y una situación diferente para cada caso y un resultado diferente también. Fíjense, acá hay algo que yo les decía. La T puenteada, fíjense, si nosotros utilizamos acá esto y decimos que esto es un cuadripolo, ya lo hemos visto recién, es un cuadripolo acá, ve, lo hemos puesto como cuadripolo a la T solita. Pero resulta que acá, si nosotros tenemos una realimentación externa a ese cuadripolo, deja de llamarse cuadripolo esta parte. Pero sí podríamos llamarle cuadripolo a todo, como está dibujado, y ya le llamamos T puenteada. ¿Se dan cuenta? Por eso justamente era lo que se decía, que si hay alguna conexión por fuera del cuadripolo, no se consideraría cuadripolo. Si yo digo, este es el cuadripolo que está acá, estoy equivocado. Si bien es una configuración típica del cuadripolo, pero ahí no está funcionando como cuadripolo. Pero si yo lo tomo todo por arriba, ya sería un cuadripolo, por eso se llama T puenteada. Y después, bueno, hay una doble T, acá ya un poco más complicada, fíjense, acá ya se pueden hacer unos tipos de filtros más complejos, más complicados, de orden superior que se llaman, ya la vamos a ir viendo despacio, ¿no? Otras configuraciones, la H, también tiene sus cositas buenas y sus cositas malas. Una escalera, fíjense, cuando yo necesito bajar muchas tensiones, ir cambiando y atenuando. La celosía o puente, que se conoce que esta también es, se utiliza, pero en algunos elementos, en algunas partes de telefonía. No la he visto últimamente, pero en telefonía antigua sí se utilizaba muchísimo la celosía. O sea, tomo una señal de realimentación a la salida y la pongo a la entrada, y la otra patita tomo una realimentación de la salida hacia la entrada cruzada, que lo que gano con eso es que la tensión que digamos, la salida de una determinada polaridad vuelve a la entrada con otra polaridad cambiada, por decirlo así, y ahí se produce una suma, una resta, dependiendo de lo que yo quiera o lo que yo necesite de hacer. Es una realimentación ahí. Bueno, otra clasificación con algunos dibujitos fabricados por mí. Entonces, ahí fíjese una clasificación que tiene que ver con que son elementos pasivos o activos, eso va a depender de los elementos, y ahí hay algunos dibujitos que he hecho, que ve, fíjense que yo les he dicho ahí, una T con una impedancia que sería una resistencia, un capacitor y una bobina, o si hay componente activo ya me aparece acá un transistor, sí o sí, o un diodo, o un triac, otro elemento. También hay otra clasificación que según los elementos incluidos, que pueden ser lineales. Vuelvo a poner el mismo dibujito, pero cambiado. L, C y R. Fíjense, ¿por qué decimos lineales? Ese es un detalle que siempre por ahí algunos me preguntan, y algunas veces sí, a veces no. Nosotros vamos a considerar que la L, la C y la resistencia son constantes en el tiempo y en la frecuencia. ¿Qué significa eso? Yo tengo la curva de, por ejemplo, frecuencia y una resistencia. Eso es lo que decía aquí el ingeniero Canela, que hay que fijarse los ejes. Bueno, supongamos que tenga una resistencia de 10K. Lo pongo ahí, acá. Entonces esa resistencia a través de todas las frecuencias siempre va a valer 10K. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros suponemos o creemos. Pero nosotros para los cálculos nuestros vamos a afirmar eso. Suponemos que no va a variar.
Yo sé que hay variación, porque a medida que la frecuencia aumenta, la resistencia van a aparecer capacitancias espurias e inductancias espurias que afectan el valor de la resistencia. Se vaya cambiando el valor de una resistencia pura y se vaya transformando, ya sea inductiva o capacitiva. Pero para nuestros experimentos y para nuestros calculitos ahora, solamente vamos a pensar que la resistencia 10K es para toda la frecuencia. Lo mismo nos va a pasar si utilizamos un capacitor, la capacitancia en función de la frecuencia, también vamos a decir lo mismo que es constante, y si tenemos una bobina, también vamos a decir que el valor de la bobina es constante en función de la frecuencia, pero solamente por un análisis para que sea más sencillo. Si nosotros tenemos que saber eso, a ver, el valor de una capacitancia a 10 Hz no va a ser lo mismo si yo a ese mismo capacitor le pongo que sea un gigahertz. Va a haber cambios, pero no importa. Capaz que haya cambios muy poquito o muy grandes, pero nosotros vamos a considerar que son constantes. Está claro eso, ¿no? Y después tenemos los elementos alineales, que normalmente son el diodo, y por supuesto el transistor, los componentes que tengan juntura NP o NPN, cualquier juntura esta PN o NP, dependiendo de los componentes que nosotros tengamos. ¿Está claro hasta aquí? Cualquier cosa me van interrumpiendo, chicos, ¿no? No hay ningún inconveniente. Bien, vamos a continuar con la clasificación de cuadripolo. Fíjense, hay un sentido de transferencia de energía, que pueden ser bilaterales y unilaterales. Cuando tenemos los famosos estos bilaterales, justamente vuelvo de nuevo al circuito de la T, donde el sentido de circulación de la energía puede ser tanto de un lado y sale por otro lado, o al revés, total, no hay problema, porque es simétrico. Fíjense, bueno, bilateral, perdón, ya me metí más adelante, simétrico está en el otro punto. Porque yo puedo entrar y salir por el mismo circuito sin ningún inconveniente, porque es bilateral. Ahora, si es unilateral el circuito, en este caso como la configuración L, fíjense, yo en un sentido voy a tener un formato de circuito, pero en el otro sentido no lo voy a poder hacer igual, no va a ser igual al mismo circuito, se va a cambiar, va a tener otra forma la L. Entonces este sería unilateral, tendría un sentido correcto, de uno o del otro, no puede ser ida y vuelta. En cambio el de arriba sí, le podemos decir que el de arriba es avenida, o ida y vuelta, el de abajo es una calle común. Bien, ahora vamos para la otra configuración que tiene que ver según el tipo de configuración, que pueden ser circuitos balanceados. ¿Qué significa balanceado? Fíjense, ahí está clarito, posee un eje de simetría horizontal, está dibujadito acá, donde el circuito es igual hacia arriba y hacia abajo, y después voy viendo ejemplos, ¿no? Ya se van a dar cuenta qué significa. Entonces, de un lado del otro es el mismo circuito. Simetría, perdón, ese es balanceado. El simétrico es cuando yo lo tengo que cortar en el medio. Entonces, de un lado y del otro es igual, es lo que pasa con el T. Y asimétrico, bueno, la L, como ya lo hemos visto, que no puede ser de un lado o del otro. Bueno, son clasificaciones de cuadripolo que uno se puede conseguir tranquilamente en cualquier bibliografía, pero son comunes, ¿no? Hay más, hay mucho más. Hemos puesto algunas de estas para no excedernos y para tener una idea de cuáles son las configuraciones que hay. Bueno, nosotros vamos a tener, en función de este cuadripolo que hemos hecho al inicio, lo vuelvo a dibujar acá, por las dudas, donde yo voy a tener una tensión de entrada, una corriente que ingresa al cuadripolo que es I1, una corriente I2 que ingresa al cuadripolo a la salida y una tensión B2. Bueno, fíjense que hay 4 variables, B1, I1, I2 y B2. Entonces, cuando yo hago la combinación de esas variables, me van a aparecer las famosas familias. No sé si han conocido ustedes, o por lo menos en sentido nombrar. Las familias que tienen que ver de cuadripolos. Si nosotros ponemos, fíjese, como variable independiente B1, que es la que está acá, y las variables dependientes serían I1 y I2, entonces vamos a tener una ecuación, y la otra ecuación va a estar abajo. Entonces esto va a ser
un sistema de ecuaciones y a ese sistema de ecuaciones se va a llamar impedancias en circuito abierto. Esa sería la familia número 1. Vamos a analizar, no sea un problema, vamos a ir viendo. No vamos a ver toda la familia, pero sí vamos a ver una familia, vamos a ver un ejemplito de otra y otras no la vamos a ver. Porque ya con que veamos una ya es muy fácil en las otras. La otra familia, cuando empezamos a trabajar con la I de forma independiente, con las corrientes de forma independiente, ahí va a aparecer las admitancias. Porque en el caso de las impedancias vamos a trabajar con tensiones y en el caso de las admitancias vamos a trabajar con corrientes. ¿Se acuerdan de eso? Por eso aquí están corrientes y acá están tensiones. Entonces la familia 1 y 2 prácticamente serían la misma, pero una es la inversa de la otra, por el tema de las... Una va a ser impedancia y la otra va a ser admitancia. ¿Se acuerdan de lo que es una admitancia, ¿no? Y lo que es una impedancia? Bueno, espero. Luego vamos a tener un híbrido. Esa familia 3. ¿Ustedes se acuerdan ya me olvidé? Los parámetros del transistor, los parámetros H del transistor? ¿Se acuerdan? Parámetro híbrido, sí. HFE, Los parámetros híbridos del transistor, justamente los parámetros, los HII, los HIE, todos los H, los HO, ¿se acuerdan de eso? Bueno, HOE, HIE y eh, HFE. muy bien, esos son esta familia. La familia esta es la familia de los parámetros H. ¿Y qué tiene que ver? Que la tensión de entrada en función de la corriente de salida. Fíjense, si yo dibujo un transistor acá, ¿se acuerdan? La corriente de salida era la corriente de colector, ¿se acuerdan de eso? Esta tiene una corriente I de base, y acá tenemos una tensión B1, acá va a estar la tensión B2, ¿se acuerdan de eso, son los parámetros. O sea, la familia 3 tiene que ver con los parámetros del transistor. Después vamos a ver si lo podemos hacer un ejemplito con algún tiempito. Que ya lo deben súper conocer, me imagino. Eso, en esto deben volar ustedes la parte esta. Bueno, y después están los últimos, los parámetros de transmisión. Cambian un poco, los parámetros de transmisión van a aparecer unas letras, ya me he hecho macana acá. Van a aparecer unas letras que van a ser A, B, C y D. En estos parámetros de transmisión vamos a trabajar algunas, todos estos A, B y C son ecuaciones que van a salir en función de estas dos ecuaciones que ponemos acá. No se hagan problema que todo esto tiene un desarrollo matemático muy sencillo, muy sencillo. Pero el desarrollo matemático que es sencillo necesita ser acompañado por conceptos bien firmes que vienen de años, no es de ahora. Vamos a ir si alguno tiene alguna pregunta, vaya haciéndola con tranquilidad. Bien, vamos a hacer un análisis de la familia 1 para que, digamos, se entienda y ya nos vamos quedando tranquilos de qué es la familia 1. Familia 1, parámetros de impedancia en circuito abierto. Volvemos a poner el circuito, el cuadripolito acá. Tenemos una corriente de entrada, tensión de entrada, corriente de salida, pero que ingresa al circuito, y una tensión de salida. Todo esto, por supuesto, que sería así. Fíjense, estamos trabajando en el campo transformado. Es B1ds y 1ds, siempre van a ser ds, B2ds. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en el campo transformado, estoy trabajando en el campo de la frecuencia. No nos olvidemos de eso, ¿no? Bien, y ahí nos va a quedar unas tensiones en función de las corrientes. Este sería nuestro sistema de ecuaciones, que ya lo hemos visto hace rato. Yo lo tendría que hacer. Bueno, para hacerlo, ping, acá estamos. Para hacerlo lo vamos a hacer con un pequeño ejemplito. Bueno, ¿qué significa ese ejemplo? Volvemos a un circuito muy sencillo que se llama T, donde vamos a poner una inductancia, una resistencia y un capacitor. Un inductor, una resistencia y capacitor, como ustedes quieren llamar. Y vamos a tener nuestro cuadripol, donde vamos a tener una corriente de entrada, una tensión de entrada, una corriente de salida que ingresa al circuito y una tensión de salida. Si utilizamos, fíjense, vuelvo para atrás, utilizamos acá B1 y B2, esto que está acá, B1 y B2, lo utilizamos como ecuación,
como ecuación independiente, entonces vamos a tener la tensión B1, fíjense, acá prestamos atención porque es conceptual. La tensión B1 va a ser igual a ¿qué? A la tensión que está en la bobina más la tensión que está en el capacitor. Pero como hay una tensión B2 que influye sobre el capacitor, perdón, la tensión de la bobina más la tensión de la resistencia que está acá en el medio, ¿me entienden? Sería esta tensión más la tensión que está acá. Pero la tensión de la resistencia no solo influye la corriente I1, sino también la I2, por lo tanto hay una componente de corriente de la tensión B2. Por lo tanto, fíjense, la tensión en la bobina va a ser I1 por SL. SL sería la reactancia capacitiva, podemos llamarle, de la bobina en el campo transformado. La tensión sobre la resistencia va a ser I1 por R1. Y la tensión que por culpa de B2 que cae sobre la resistencia va a ser I2 por R2. ¿Está claro hasta ahí? Perdón, esta R2 no, es R1, ¿no? Acá es R1. Ahí ya me he equivocado yo. ¿Me entiende? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, fíjense, aquí ya de nuevo, ve, aquí ya hay un error. Combinando esto, yo me fijo que saco factor común acá, I1, entonces voy a tener I1 multiplicado por SL más R, y la I2 va a estar por la R, que está, R1, perdón, este es R1, ¿no? R1, y acá también es R1. Porque hay una sola R, no hay más, no hay mucha R. Yo no sé por qué le he puesto R2, porque me he confundido con la I2. Bueno, entonces yo acá voy a tener, fíjense, que la corriente I1, que circula así, muy bien por acá, que influye sobre la bobina y sobre la resistencia, lo voy a tener en este espacio. Y también voy a tener una pequeña tensión por culpa de la I2 sobre la R. Y ahí ya me queda mi pequeño sistema de ecuación de B1. Ahora me voy para B2, o sea que sería B2 al revés. Pero fíjense que este análisis que yo hice, y que me olvidé de decirle que todo este análisis de acá, del sector de B1, lo hice cuando estaba el circuito abierto en la salida. Si está el circuito abierto en la salida, no tengo ninguna acá conexión, ¿no es cierto? La tensión B2 sería 0. Ahora me voy para allá, al revés. No tendría tensión B1. Bueno, B2, ¿a qué va a ser igual? B2 va a ser igual a la corriente I2 que va a entrar al circuito multiplicada por la reactancia del capacitor, que está acá, en el campo transformado, más la I2 multiplicada por la resistencia, como está acá, y más la influencia de I1 sobre la resistencia, como recién pasaba en el caso anterior. Bueno, hago lo mismo que en el caso anterior, hago de nuevo, saco factor común, en este caso ya no va a ser I1, sino va a ser el factor común I2, fíjense cómo me queda, y fíjense que me van a quedar el parámetro acá I1, I1, y el parámetro I2, I2 en los dos extremos. Entonces yo ya voy a tener un sistema de ecuaciones muy parecido, ¿lo ven? Voy a tener B1 en un sector I1 y en el otro sector I2. ¿Se dan cuenta? Y ahí voy a tener un sistemita de ecuaciones donde voy a tener dos variables que son independientes y dos variables que son dependientes de las otras. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Está bien? ¿Entienden esto? Sí, De todo modo va a estar grabado para Sí, que profe. ustedes lo tengan. sí, Bien, profe. perfecto. Entonces, al tener estos dos sistemitas de ecuaciones, yo voy a hacer el siguiente análisis. Ya lo tengo acá el sistema de ecuaciones, lo tengo acá arriba, ¿no es cierto? Dibujadito. Ya no necesito, ya lo tengo al B1, ¿cómo sería? Vuelvo a repetir, que sería la corriente por la resistencia y la inductancia, sumada, por supuesto, son tensiones, y más una pequeña tensión en la resistencia por culpa de I2. Bueno, hago el análisis por impedancia. ¿Qué pasa? Yo hace rato le decía que si I2 vale 0, ¿por qué? Porque no hay fuente de alimentación a la salida. Al no haber fuente de alimentación a la salida, entonces la corriente va a ser 0. ¿No es cierto?
acá estaría I2. Si hago I2 0, en el caso de B1, que sería la primera ecuación, se me va a esta parte y me queda solamente el valor de I1. Paso I1 para el otro miembro y me queda este pequeñito sistema. ¿Qué significaría eso? Tensión sobre corriente sería una impedancia, que es lo que estoy sacando acá. La impedancia de entrada de mi circuito, que en este caso era la bobina, la resistencia y el capacitor, esto va a quedar así, fíjense, no le pongo ninguna corriente. La impedancia que yo miro para acá, fíjense, la impedancia que va a ser B1 sobre I1. O sea, la impedancia va a ser B1 sobre la corriente I1. Esa impedancia que yo veo cuando el circuito está abierto a la salida, solamente va a ser la resistencia más la bobina. ¿Se dan cuenta? Esto va a ser mi impedancia. Es lo que me está mirando este observador que está acá. O sea, si yo estoy paradito ahí mirando hacia adentro, solamente voy a ver la bobina y la impedancia. Al capacitor no lo veo porque en teoría, al no haber una tensión acá, al estar abierto, no hay circulación de corriente, por lo tanto, no va a haber la famosa influencia esta que yo le he dicho de I2. Por lo tanto, solamente voy a ver esta parte. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Y Sí. eso se llama impedancia de entrada con salida a circuito abierto. Es lo que yo estoy diciendo. Al estar abierto el circuito, no tengo ninguna circulación de nada. ¿Lo ven? Bueno, hasta ahí, digamos, sería la impedancia de entrada. La número 1, o llamémosle como ustedes quieran, Z11. Z11 le ponen porque serían de los puertos de entrada, ¿no? Bueno, vamos ahora, siguiendo el análisis, ahora, ¿qué pasa si I2 sigue siendo 0? Vuelvo de nuevo a decir, a circuito abierto, vuelvo a tener un circuito abierto a la salida, lo pongo de nuevo acá, entonces lo tengo el circuito acá, listo. Y ahora, ¿qué pasa si I2 es igual a 0, pero lo calculo en la ecuación de abajo, en la tensión B2? Entonces, si I2 es igual a 0, se va a toda esta parte, que sería el segundo término de la sumatoria, y me va a quedar solamente que B2 sobre I1 es igual a R. Fíjense, la relación de la tensión de salida sobre la corriente de entrada, I1, ¿qué es lo que me va a dar? Solamente el componente del medio, la resistencia. ¿Por qué? Porque, bueno, coincide acá que solamente está, digamos, en el medio esa resistencia. Era lógico que salga que este valor esté en el medio. Bueno, eso se conoce como impedancia, acá está la formulita, impedancia de transferencia directa con la salida de circuito abierto, que sería el Z21. Así se llama ese valor, ¿no? Que sería la tensión de salida sobre la corriente de entrada. Cuando no tengo nada a la salida, tengo un circuito abierto. Fíjense que los cálculos son muy sencillos, pero es muy elemental el concepto. ¿Por qué transferencia directa? Yo estoy transfiriendo una tensión de salida a la entrada a través de esta resistencia. ¿Qué significaría eso? Es como si fuera, doy un ejemplito, una realimentación, pero está medio encubierta acá. Porque yo voy a tener una tensión a la salida, pero esa tensión se me va a reflejar a la entrada del circuito, porque la entrada del circuito va a ser esto, pero yo para poder reflejar eso tengo que hacer en relación con la I1, para saber la influencia que va a pasar por acá. Entonces, ¿qué es lo que significaría eso? Que yo estoy mirando el circuito de acá, pero cuando yo miro el circuito, no solo miro una impedancia acá, sino también estoy viendo lo que está pasando a la salida. ¿Lo ven? O sea, yo estoy mirando el circuito de entrada, pero el circuito también hay algo de la salida que me está haciendo ver que yo en ese momento, si no me doy cuenta que hay un calculito matemático, no lo vería. Yo digo, bueno, y acá yo veo una bobina y una resistencia y nada más. Pero resulta que cuando voy a mirar la resistencia, me encuentro que la resistencia también tiene una pequeña influencia de la tensión de salida. ¿Se dan cuenta de ahí? Ese sería el concepto que estamos hablando. Yo estoy mirando a la entrada, pero tengo algo de tensión de la salida pensando ahí. Pasaría lo mismo que si yo tuviera, a ver, dibujo acá
algo muy sencillo que ustedes deberían saberlo. No, esta parte, aquí sería masa, acá sería masa, acá sería una resistencia. ¿Se acuerdan de ese circuito? ¿Se acuerdan de todo o no? Sí. No se acuerdan, ¿no? Un Bueno, auto polarizado. un circuito autopolarizado. Entonces acá tengo la tensión, tengo todos los chiches, qué sé yo. Y acá tengo la tensión de entrada y, perdón, tensión de emisor. Acá tengo la tensión base emisor y todos los chiches aquí. Bien. Si yo miro el circuito así, desde acá, fíjense, ¿lo ven ahí? Este era R1 y este era R2. Así lo veían, ¿no es cierto? Sí, Para hacer al R2 Sí, este le llaman R2 o cualquier no, otro. ese de abajo era el R3, el de emisor era el R4. Bueno, bueno, está bien, está No es bien. lo No, mismo. bueno, está bien. Entonces, cuando ustedes ven, vienen para acá y miran la tensión sobre esta resistencia, ¿no es cierto? Uno puede decir que la tensión de esa resistencia sería el divisor de tensión. Ya he hecho más cara, pasó para la otra pantalla. Ahí está. Uno podría decir que vería la tensión que está acá, la tensión de la fuente, llamémosle, dividida, porque este es un divisor de tensión, R1 y R2, ¿ve? Pero resulta que cuando yo miro en forma de cuadripolo, sobre la R2, estoy mirando también una tensión en esta resistencia. ¿Por qué? Porque fíjense, la tensión base emisor más la resistencia esta que está acá, entre estas dos forman una tensión que están en paralelo con R2. Por lo tanto, cuando yo miro a la resistencia R2, no solo estoy mirando R2, sino también estoy mirando una tensión a la salida que se me está realimentando, digamos, ficticiamente podríamos decir, pero realimentando en R2. Entonces la tensión de R2 no va a ser siempre la tensión que yo calcule como divisor de tensión de R1 y R2, sino que se va a tratar de asimilar a la tensión que yo tenga como tensión base emisor más la tensión en la resistencia R3 o R4, como lo quieran llamar esta. ¿Se dan cuenta? Entonces yo cuando miro el transitor desde acá, no solo estoy viendo acá una resistencia R1 y R2, sino estoy viendo también desde afuera la tensión BE o la tensión del emisor que se me está trasladando hacia R2, que es lo que está pasando en este circuito. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta de la comparación? Sí, profe. O no se dan cuenta de nada. Bueno, es un ejemplo. Así hay un montón de circuitos donde yo veo a la entrada, veo reflejada un poquito proporcionalmente lo que está pasando a la salida. Ya vamos a ir viendo el concepto de a poco. Bueno, sigamos con el otro parámetro. Vuelvo a poner las ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa con este circuito? Que en vez de que sea, recién hemos hecho I2, 0. Ahora vamos a hacer I1, 0. Si nosotros hacemos I1, 0, entonces la parte de la primera ecuación se va y nos va a quedar solamente la parte de la influencia que teníamos de la corriente sobre la resistencia. Entonces, vuelvo a tener algo muy parecido al de recién. B1 sobre I2. Entonces voy a tener una famosa resistencia que va a llamar impedancia de transferencia inversa con la entrada al circuito abierto. Bueno, ve, ahora me va a suceder al revés de lo que estoy hablando recién. Yo tengo acá justamente que cuando yo vea esta impedancia que estáis viendo desde acá, desde afuera, ¿ve? Desde la Z12, ¿qué es lo que voy a ver? Una tensión B1, que está acá, sobre una corriente I2, que está acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Estoy viendo esa impedancia de salida, cómo se está influyendo una tensión que yo estoy metiendo en la entrada del circuito. Es el caso inverso. Es como que ahora yo estoy mirando desde atrás algo que está a la entrada del circuito y que solamente en este caso la que está en el medio es la resistencia, ¿no? La resistencia es la que me está haciendo este tema jugar. Por eso el circuito es muy sencillo. Esta resistencia es la que me está haciendo de puente entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Por eso aparece muy seguido. Sigue siendo que la impedancia esta, que se llama impedancia de transferencia inversa, en este caso es R.
Acelerator de la transferencia directa también era R, pero bueno, justo coincide con este circuito. Conceptualmente tiene que ver con esto. Yo estoy mirando desde la salida hacia la entrada y veo esta resistencia, pero esta resistencia va a tener una pequeña influencia de esa tensión B1. ¿Está claro eso, no? Sí, profe. Pero. Bueno, ahora me voy de nuevo a I2, pero con el otro circuito. Vuelvo a hacer, y con el otro, digamos, con la otra ecuación. Entonces acá vamos a tachar esta parte, vamos a trabajar con B2, y ya aquí me aparece el circuito de salida, que era el que nosotros teníamos. Entonces, al hacer pasaje de término, va a quedar B2 sobre B1, que es una impedancia Z22, que como la impedancia Z, el HO, ¿se acuerdan del transistor? Acá va a ser la impedancia Z0, va a ser justamente directo, B2 sobre B1. Perdón, B2 sobre I2, que lo que ya más o menos uno sabe. Fíjense, acá la impedancia Z22 no es más directo que hacer la I2 sobre la B2, no hay mucha diferencia. Y acá, por ejemplo, la impedancia 1,1, de nuevo era así. La impedancia, la I1 sobre la B1 sobre la I1, al revés. Para que ustedes sepan que estas dos impedancias son directas. Me refiero a que Z11 va a ser B1 sobre I1 y Z22 va a ser B2 sobre I2. No hay muchos cálculos. Y a esa se la considera como, se la llama impedancia de salida con la entrada a circuito abierto. O sea, no tiene que haber conexión de batería, nada acá. Por eso se le llama circuito abierto. Y para ir terminando, a estas, para, digamos, dejarlo en resumen, a estas son los nombres de las impedancias y sería la familia de impedancia, la familia número 1, y aparecen las famosas constantes: impedancia de entrada, que ya lo hemos visto cómo se calcula, impedancia de transferencia inversa, impedancia de transferencia directa, impedancia de salida, y acá estaría la ecuación matemática, ¿no? Matemáticamente cómo se la va calculando, pero después vamos a ir viendo un ejemplito, y el ejemplito es el que acabamos de hacer, justamente bien sencillo, donde se puede poner después cualquier circuito para hacerlo utilizando el mismo razonamiento. No hay mucho razonamiento para esto. Y acá quedaría el circuito y quedaría el sistema de ecuaciones planteado. Fíjense, B1 es igual a Z11 por I1 a Z12 por I2, que sería la transferencia esa que yo veo de la salida hacia la entrada. La tensión B2 va a ser igual a la Z21, que sería la pequeña tensión que yo estoy mirando desde la entrada a la salida, y la Z22, que sería la impedancia de salida. Y ahí quedaría un sistema de ecuaciones donde yo estoy utilizando las impedancias. Y si yo lo grafico, me quedaría esto que está acá. Así como el modelo híbrido tenía un modelito, un dibujito, este también tiene un modelito. Si lo dibujamos en forma matricial, yo uso muy poco las matrices, pero más o menos quedaría de esa manera. ¿Está claro hasta ahí? Ya se... Sí, Sí, Ya profe. después ver la otra familia acá, un Profe, una cortocircuito. pregunta nomás. Sí, Ahí en escucho. ese circuito, ¿por qué Z1, 2 y I2 vendrían a ser como una fuente de corriente, digamos, en el dibujito híbrido ese? ¿A dónde Z? ¿Cuál? ¿Cuál Z? En el circuito, Z1, 2 y por I2 vendría a ser como una fuente de tensión o de corriente, De de tensión, tensión. tensiones. Las Bien, dos bien. son tensión. Pero fíjense qué significa. Esta significa una pequeña muestra de lo que está pasando acá, a la salida, ¿ve? Por eso se llama I2. O sea, yo estoy monitoreando la tensión que me aparece acá, no es muy Claro, grande, es la sino pequeña que... muestra esa por la resistencia que tienen en Exacta, común. exactamente. Y después esta va a ser al revés. Es la pequeña muestra de acá que aparece a la salida. ¿Me entienden? Eso es lo que significa. En este caso son tensiones. Cuando trabajemos con la otra familia, van a ser corrientes. ¿Me entienden? Porque estas son impedancias. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está sí. bien ahí? Bien ahí. Bueno, aquí vamos a ir parando porque si no vamos a llegar hasta el otro día. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? ¿Conceptos? ¿Están claros los conceptos?
Sí, profe. Bien ahí. Recording Bueno, stopped. entonces acá ¿algún comentario, alguna pregunta, no? Ninguno. Bien. Bueno, entonces hasta acá vamos a llegar hoy. La semana que viene vamos a tener las charlas, ya vamos a ver cuáles son las más interesantes para que participen. Es importante que escuchen. Fíjense, así como me he escuchado la charla la vez pasada del ingeniero Jurado y del ingeniero Mancarelli, también es importante escuchar las charlas de gente de afuera, de ver otras alternativas. Necesitamos saber qué pasa en otros lados. No se olviden de eso. Es importantísimo. A veces uno se aburre de una charla, es verdad, pero a veces algo de esa charla la podemos sacar, podemos aprovechar y nos puede servir para hacer algo con nuestra carrera, con nuestra ingeniería o con nuestro trabajo. Siempre, siempre tenemos que sacar lo mejor de esa pequeña charlita. No se olviden de eso. Daniel, ¿algún comentario o me voy a seguir comiendo locro? Vamos, locro. Bien ahí, bien ahí. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo. La próxima semana nos vemos en todas las charlas y después yo les voy mandando mensajes a medida que vayamos teniendo actividades. Bien, profe. Que tenga Bueno, buena nos noche, vemos. buen fin de. Que tengan muy Mucho buena vino. noche, Hasta buen luego, fin de profe, que semana. esté bien.